Hola de nuevo, os doy la bienvenida a la clase de fonética y fonología. Entonces, en las clases anteriores habíamos visto los fonemas oclusivos bilabiales sordos, p, t y k. Hoy vamos a ver los fonemas oclusivos b, d y g. Vamos a empezar por el fonema oclusivo bilabial sonoro b. Ortográficamente está representado por las letras B, E y V. Entonces, a diferencia de los fonemas que hemos visto antes, por ejemplo, P tiene solamente representación ortográfica. Se escribe solamente con la letra P. O el fonema T, que se escribe solamente con la letra T. Ortográficamente se escribe con la letra T, pero que sí tienen varias representaciones ortográficas porque se puede escribir con K de kilo, con Q o con C más A, más O y más U. Entonces, el fonema B tiene dos representaciones ortográficas. Se escribe con la letra B o con la letra V. Entonces, como vamos, ¿no? O Bilbao. La diferencia entre B y V en la escritura es meramente ortográfica. Entonces las diferencias se limitan a lo que es ortográfico, porque en el sonido la letra B se pronuncia idéntica a la letra V. Entonces no hay diferencia a la hora de pronunciar la letra B y la letra V. Por tanto, en español, tubo y tubo se pronuncian idénticamente igual. Entonces, no hay diferencia a la hora de pronunciar, pero sí a la hora de escribir. El fonema B es un fonema oclusivo con punto de articulación bilabial. Entonces ya hemos explicado lo suficiente que es un sonido oclusivo, ¿no? Y es bilabial porque los labios funcionan como válvula. Los dos labios, el labio inferior y el superior a la hora de pronunciar, son los que funcionan como válvula. El punto de articulación son los labios. En su producción, las cuerdas vocales vibran a partir de la oclusión, pero el B es por lo que B es un fonema sonoro. Entonces, eh, es sonoro porque la vibración de las cuerdas vocales ocurre antes de la pronunciación, antes de la articulación del sonido B. Sin embargo, en su modo de articulación presenta dos alófonos que dependen del entorno fonético. Entonces, tenemos aquí dos modos de articular el sonido B. Depende de su entorno fonético, qué sonidos vienen después y qué sonidos vienen antes. Es un alófono oclusivo B, en el que los labios se cierran completamente, impidiendo el paso del aire como en bomba o ambos, porque en bomba o ambos los labios impiden completamente, por completo, el paso del aire. Por eso es oclusivo. Pero es fricativo y la transcripción fonética de la B, del fonema B fricativa, es esta, en el que los labios no se cierran completamente, sino que dejan abierto un estrecho, un estrecho paso por el que el aire se expulsa, produciendo una ligera fricción. Entonces, en la B oclusiva, los labios impiden el paso del aire completamente y luego viene una pequeña explosión. En la B fricativa no, se cierran los labios, pero dejan un mínimo resquicio por donde pasa el aire que sale expulsado, produciendo una pequeña fricción. Es diferente de decir B oclusiva que pronuncia B. Es como V de francés, pero V, abrir, abrir.
No decimos abrir, decimos abrir. No sé si los labios no se cierran por completo. Por ejemplo, en iba, ave, no decimos iba o abbe, decimos iba y ave. Entonces, los labios no llegan a cerrarse por completo. Aquí tenemos dos dibujos que explican más o menos la diferencia entre B oclusiva y la B fricativa. Entonces aquí vemos que los labios están cerrados, se cierran por completo y en la B fricativa no llegan a cerrarse por completo. Distribución del fonema y grupos consonánticos. Entonces, en español puede articularse en las siguientes posiciones. Encontramos el sonido, el fonema B, si hablamos de la sílaba, en posición pre y postnuclear, antes o después de una vocal, ¿no? Por ejemplo, bala, escoba, aquí está en posición prenuclear, absoluto, aquí está en posición postnuclear, abnegación. En relación a la palabra, podemos encontrar el sonido B en el inicio y en el interior de la palabra. Había, objeto. En cambio, no puede darse en posición final de sílaba y palabra. Entonces, no existen palabras en español que terminan con B, con el sonido B. Por ello no hay palabra española que se terminan en B, con la letra B, con el sonido B. Y las que se recogen en el diccionario son préstamos de otras lenguas, como en inglés, como club, pub, o en hebreo, Jacob. Entonces, en español, castellano, no existen palabras que terminen con el sonido B. Alófonos y rasgos y distribución. Como se ha venido diciendo, B se escribe genéricamente como fonema oclusivo. Sin embargo, en su articulación se realizan dos alófonos. Uno de ellos no es oclusivo, sino fricativo. Entonces, a diferencia de los sonidos que hemos visto antes, como P, T, que hemos dicho que tienen solamente una transcripción fonética, una representación fonética, que tienen solamente un alófono, B no. B tienen dos alófonos. Se puede transcribir fonéticamente de dos maneras, como B oclusiva o como B fricativa. Entonces, dependiendo del entorno. Y aquí vamos a ver algunas reglas, las reglas que determinan cuándo cuándo pronunciar B oclusiva o cuándo pronunciar una B fricativa. Entonces, el B, el fonema B, se realiza como fonema, como alófono oclusivo, como sonido oclusivo en posición inicial absoluta. Entonces, cuando nos encontramos con una palabra que empieza por B, entonces la B está en posición inicial absoluta, entonces aquí el sonido B va a ser un sonido oclusivo. O después de una M o N. Entonces, B oclusiva, cuando hablamos de B oclusiva, es cuando está en posición inicial absoluta o después de una M o N, como bomba, envidia, un buen. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que tenemos dos palabras, pero a la hora de pronunciar se pronuncian como una. A la hora de hablar no decimos un buen, decimos un buen. Entonces se pronuncian como una sola palabra, ¿no? Entonces, cuando B está en posición inicial absoluta, está después de M o después de N, sonido N, entonces el sonido B va a ser un sonido oclusivo, va a ser un fonema oclusivo. Y ocasionalmente, a veces, después del sonido L, como alba, pero no siempre. Entonces, la regla dice que el sonido B es un fonema oclusivo cuando está en posición inicial absoluta, cuando está después de una M y después de una N, y ocasionalmente después de una L. Se realiza como fricativo
como esto. Esto es una B fricativa, en todas las demás posiciones. Entonces, si quitamos la posición inicial absoluta, si quitamos que el sonido está después de una M o N, en todas las demás posiciones, la B es fricativa. Como acabo, aquí lo que me interesa es sonido B, porque K, a la hora de escribir, debería de poner aquí una K, porque a la hora de escribir no ponemos C, porque el alófono K sustituye la K de kilo, la Q y la C de casa. Pero aquí tenemos B explicativo, decimos cabo, no decimos cabo. Aba, no decimos abba. Aventura, absurdo. Entonces, en todas las demás posiciones, si no está en posición inicial absoluta después de M o N, entonces en todas las demás posiciones el sonido B es fricativo. También algunos hablantes omiten B en ciertas secuencias, generalmente en palabras como, que comienzan por sub y ob. Por ejemplo, substancia. Aquí la substancia, la B se debilita tanto hasta el punto de a veces la pronunciamos sustancia, obstáculo. Entonces aquí la B se debilita tanto hasta omitir por completo el sonido B. Ambos alófonos están en distribución complementaria, ya que sus ambientes fonéticos se excluyen mutuamente. Están en distribución complementaria porque hay reglas que rigen cuándo utilizar uno u otro sonido. Entonces tenemos el fonema B. Hemos dicho que tienen dos alófonos, B oclusiva y B fricativa. Vuelvo a insistir, a decir que el sonido B oclusivo a la hora de transcribir se escribe cuando está en posición inicial absoluta o si está después de M o N y ocasionalmente después de L. En todas las demás posiciones se transcribe como B fricativa. Ahora vamos a pasar al fonema oclusivo dental sonoro D. Ortográficamente está representado por la letra D. Entonces, el sonido D tiene solamente una representación ortográfica que es la letra D. Dado, dinero y bondad. El fonema D es en español, es en español un fonema sonoro cuyo punto de articulación es dental. Para articularlo, la punta de la lengua toca en los dientes. Entonces, D es sonoro porque la vibración ocurre antes de hablar, antes de articular, y es dental porque D, si pronuncias D, entonces la lengua toca, la punta de la lengua y la ápice de la lengua toca en los dientes superiores. Se categoriza como fonema oclusivo, con dos posibles modos de articulación que dan lugar respectivamente a dos alófonos, uno oclusivo D y otro fricativo D. Entonces, el fonema D es un fonema oclusivo, pero dependiendo del entorno fonético, del contexto fonético, a veces lo vamos a encontrar como una D oclusiva y a veces como una D fricativa. Entonces tienen dos transcripciones fonéticas, tienen dos alófonos. En el alófono oclusivo, la lengua en un primer momento cierra totalmente el paso del aire para luego, para dejarlo salir produciendo una ligera explosión. Explosión como dime, ando. Entonces, lo mismo que hemos dicho de todos los fonemas oclusivos, que, la lengua, aquí, el caso de la lengua, cuando toca en los dientes, impide totalmente el flujo del aire y luego deja paso a una pequeña explosión, como todos los fonemas oclusivos. En la articulación del alófono fricativo,
La lengua no cierra totalmente el paso del aire. Por tanto, el aire sale por un estrecho conducto que deja la lengua, produciendo una suave fricción. Ada, ido. Entonces, si hablamos de la D fricativa, entonces la lengua, a diferencia de la D oclusiva, no cierra totalmente el flujo del aire. Por ejemplo, al pronunciar ada, nosotros no decimos ada o ido, decimos ada y ido. Entonces la lengua no llega a tocar los dientes superiores. Distribución del fonema D. En el español D puede articularse en las siguientes posiciones. Correlación a la sílaba. Si hablamos del sonido D en relación con la sílaba, lo encontramos en posición pre y postnuclear de la sílaba, antes o después de una vocal, como en dile, espada, adscrito y Madrid. En relación de la palabra, la encontramos al inicio, en interior y al final de palabra. Entonces, si hablamos de la palabra, la podemos encontrar en todas las posiciones de la palabra, al principio, en el medio y al final de la palabra. No como, por ejemplo, el sonido P que hemos visto antes, que solamente se encuentra al principio, lo podemos encontrar en español al principio y en el medio de la palabra, pero no al final de la palabra. El sonido D sí se puede encontrar al principio, en el interior y al final de la palabra, como dile, hada, admiración, verdad. La realización de uno u otro alófono de oclusivo o de fricativo depende del entorno fonético. Entonces, el entorno fonético es quien nos indica cuándo utilizar uno u otro alófono. D es oclusivo en posición inicial absoluta, después de pausa, después de M o de N. Entonces, es lo mismo que el sonido B oclusivo. Entonces, hablamos de D oclusiva, del alófono D oclusivo, cuando nos encontramos con D al principio de la palabra, en posición inicial absoluta, después de pausa, después de M y después de N. En esas posiciones, la D es oclusiva. Pero en todas las demás posiciones, la D es fricativa. Se realiza como alófono fricativo en todas las demás posiciones. Cada, decimos cada, no decimos cada, decimos cada. Ada, adverso, maldad. Entonces, si no está en posición inicial absoluta, si no está después de M o N, la D es fricativa. Entonces se transcribe como D fricativa. Ambos alófonos presentan una distribución complementaria, es decir, un determinado ambiente fonético exige la presencia de uno y otro, y excluye al otro. D, el fonema D, como hemos dicho, tiene una D transcripción al transcribir, tiene un alófono oclusivo. Vamos a recapitular. Hemos dicho que D oclusiva se escribe cuando está en posición inicial absoluta, cuando está después de una M o N. Y en en todas las demás posiciones, se transcribe como D fricativa. A veces, en el lenguaje informal o hablas particulares, la D intervocálica es tan suave que prácticamente desaparece. A veces en algunos dialectos o en la lengua informal, cuando D está entre dos vocales, a veces desaparece. Por ejemplo, en castellano, en el habla coloquial, la D fricativa desaparece en los participios en ado. Cuando tenemos un participio que termina en ado, es común oír acabado. Entonces, en el habla coloquial, en vez de acabado, cansado, en vez de cansado, etc. En castellano, esta elisión, entonces la omisión de un sonido, aunque propia del habla familiar, no está estigmatizada
o es considerada subestándar. En andaluz también se elide la d intervocálica en las posiciones en ido, por ejemplo, aburrido, en vez de aburrido. En andaluz se omite el sonido d cuando está en posición intervocálica, cuando la palabra en los participios en ido, aburrido. Se dice en en Andalucía, podemos escuchar aburrido en vez de aburrido. Sin embargo, en palabras que no son participios, la pérdida de fonema de intervocálica más la vocal que le sigue se considera su estándar. Por ejemplo, podemos oír en España en el habla coloquial na en vez de nada, o colorá en vez de colorada, o cansá en vez de cansada. Y por último, vamos a ver el oclusivo velar sonoro g. Ortográficamente está representado por la letra G. Entonces, el sonido G se presenta en español ortográficamente por la letra G. Decimos gama, guerra, guitarra, ¿no? Y más concretamente como G, como gato, gota, gusto, o como G más U, cuando este sonido va seguido de las vocales I, I, como guitarra y guerra. Entonces, ortográficamente, el sonido que se representa ortográficamente por la letra G y también por la G más U, cuando viene seguido por las vocales I, porque si no se va a pronunciar como G y G. El fonema G se caracteriza como oclusivo velar sonoro. Entonces, el fonema G es oclusivo, decimos G es oclusivo, ¿no? Porque el aire se ve obstruido completamente antes de salir, antes de explotar, ¿no? Es sonoro porque la vibración ocurre antes de hablar, antes de pronunciar, y es velar porque el punto de articulación está en el velo de paladar, que está muy adentro, está está muy adentro. Cuando decimos g, vamos a notar que el postorso de la lengua toca en el velo del paladar, es velar. El punto de articulación está muy adentro de la boca. Sin embargo, en su articulación aparecen dos alófonos distintos. Entonces también el fonema oclusivo G tiene dos alófonos, uno oclusivo y otro fricativo, dependiendo del entorno fonético, ¿no? Dependiendo de los sonidos que vienen después o que vienen antes. En el alófono oclusivo, el postdorso de la lengua cierra completamente el paso del aire en la primera fase de la articulación para luego dejarlo salir produciendo una ligera explosión. Esto que acabo de explicar, que la variante alofónica, el alófono oclusivo del fonema G, a la hora de pronunciarlo, el postdorso de la lengua toca en la parte velar de la boca y cierra por completo el flujo del aire. En el alófono fricativo, el postdorso de la lengua no llega a tocar el velo del paladar y el aire se expulsa produciendo una suave fricación. Entonces, a diferencia del oclusivo, el alófono fricativo, a la hora de pronunciarlo, el postdorso de la lengua no llega a tocar en el velo del paladar y el aire sale produciendo una suave fricción. G, g. No hay una diferencia entre g oclusiva y g fricativa. Aquí vemos g, cuando hablamos de g oclusiva, que vemos que el postdorso de la lengua toca en el velo del paladar. Pero en la g, aquí, esta es la transcripción fonética de la g fricativa, el postdorso de la lengua no llega a tocar en el velo del paladar. Distribución del fonema G y grupos consonánticos.
En español, ge puede articularse en las siguientes posiciones. Dependiendo cuando hablamos del sonido ge en la sílaba, lo podemos encontrar en situación de pre y postnuclear de la sílaba, como gato, aguja antes de la vocal, aguja después de la vocal, agnóstico, prenuclear. Y aquí tenemos cuando hablamos de gato está en posición prenuclear, aguja está en posición postnuclear, agnóstico está en posición postnuclear. Dependiendo de cuando hablamos del sonido ge con relación a la palabra, la encontramos al principio y en el interior de la palabra, ¿no? Guerra, agua. Pero en cambio no se puede darse en posición final de sílaba y palabra. Entonces, el sonido ge en español, no existen palabras en español en castellano que terminan en sonido ge. Por ello no hay palabras en españolas que se terminan en ge, en g. Las acabadas en g, que a veces se usan como ping pong, son préstamos de otras lenguas. Los dos alófonos de ge, el oclusivo ge y fricativo ge, aparecen como resultado de un distinto entorno fonético. Entonces, lo que hemos dicho antes, que el entorno fonético, el contexto fonético, los sonidos que rodean al fonema ge, entonces nos indican si vamos a utilizar el alófono ge oclusivo o el alófono ge fricativo. Ge es oclusivo después de pausa o de n. Entonces hemos visto los fonemas oclusivos b y d se escriben, se transcribe como alófono oclusivo cuando está en posición inicial absoluta o después de m y n. El fonema g, el alófono g oclusivo, se transcribe como g oclusiva después de pausa, al principio de la palabra, o después de una n, como gato, angustia. Y en las demás posiciones, en todas las demás posiciones, la g es fricativa. Entonces, si no está en posición inicial y si no viene después de un sonido de n, entonces en todas las demás posiciones la g es fricativa, se transcribe como esta, ¿no? Decimos agua, no decimos agua, ago, agnóstico, no decimos agnóstico, decimos agnóstico, entonces es una g fricativa. Ambos alófonos pues presentan pues una distribución complementaria. Entonces lo que he dicho antes, el fonema g tiene dos transcripciones fonéticas, la g oclusiva cuando está al principio de la palabra y después de una pausa, o viene después de una n, ¿no? Y en todas las demás posiciones se transcribe como g fricativa. En todos los dialectos, g fricativa intervocálica es muy suave. Entonces, tanto que en ocasiones en el habla popular y en la secuencia g más u se sustituye por la semiconsonante u, como cuando se oye agua, agua, en vez de agua. Entonces, a veces cuando el sonido g fricativo está entre dos vocales, a veces en algunas hablas o en algunos dialectos, en algunas hablas coloquiales, la g, especialmente cuando está en posición intervocálica y viene antes de w, entonces a veces el sonido g desaparece. Y aquí tenemos un ejemplo, agua, a veces se pronuncia agua en vez de agua. Muchas gracias.